Y eso que podía ser considerado como un éxito es un auténtico fracaso. Porque un colegio médico, ante semejante barbaridad de decir que no existen las metástasis y que las está provocando el propio médico, no se digne ni siquiera someter eso a juicio. Y lo primero que tendrían que intentar es quitarme el título a un señor que dice semejante barbaridad, que fue lo que intentaron hacer con Hammer en Alemania. Claro, yo me pongo con esto, parezco como muy gallito, pero también tengo el amparo del hombre que más sabe de esta medicina, que es Hammer, ¿no?, que estaría dispuesto a intervenir como ya lo hizo en Alemania. Hammer solicitó la reunión de la Comisión Científica del Colegio Médico Alemán, la máxima autoridad científica en Alemania. En Alemania sí existe esa comisión, en España habría que crearla. Y después de 9 horas y media, él solo pidió una cosa, pidió que los miembros del tribunal fueran alemanes y del resto de países occidentales, que llevaran escáner cerebral de pacientes suyos. Él no quería venir, el paciente tenía la historia clínica, y él se comprometía a diagnosticarlos por escáner cerebral. Y él llevaría también 200 casos suyos. Si en uno solo no se cumplían las leyes, él renunciaba inmediatamente a la medicina. Después de 9 horas y media y viendo escáneres cerebrales de los propios miembros del tribunal, se llegó a la conclusión de que era absolutamente cierto. No se le pudo pillar en una sola enfermedad. Es capaz de diagnosticar por escáner cerebral, bueno, es ciencia ficción. El otro día hemos tenido una sesión clínica en Málaga con Hammer, y en un curso que yo di en Barcelona para médicos asistió el jefe de radiología, me está permitido decirlo, por eso lo voy a decir, el jefe de radiología del Hospital Universitario del Valle d'Hebron. En Barcelona es el number one en radiología. Y entonces me invitó a comer y me dice, si es verdad lo que estás diciendo en el curso, aquí vas a tener un Panther, si me demuestras que eso es verdad. Voy a entrar a saco contra toda la radiología. Tiene 54 años, ya no es un niño. Digo, piénsate bien lo que acabas de decir, porque yo voy a cumplir la primera parte y luego te tocará a ti, te voy a exigir que cumplas la segunda. Digo, hay una sesión clínica con Hammer en Málaga, vente para allá. Entonces, hoy hay una prueba que la radiología ya ha rechazado por inútil, que es el TAC cerebral simple y sin contraste, que es lo que nosotros pedimos, el escáner cerebral simple y sin contraste. A cualquier médico que se le ocurra pedir eso le dirá que es una tontería, que como mejor se ve con contraste. Con contraste no se ve absolutamente nada de lo que hay que ver. Sin contraste es como se ve. Este jefe de radiología del Valle d'Hebron, en su protocolo de radiología, tiene totalmente prohibido que se haga, lo pida quien lo pida, un TAC cerebral simple y sin contraste. Y ahora se pone él a pedirlo, con lo cual está mirando en el servicio como si estuviera loco. Y él lo primero que hace es se coge su propio escáner cerebral simple y sin contraste y se viene aquí a ver a Hammer. Hammer lo pone en la pantalla y le cuenta la historia de su vida de los últimos 20 años. Ante semejante prueba, él se viene abajo, se desmorona, ya se queda sesión clínica con nosotros, vemos del orden de los 15 pacientes diarios cuando está Hammer, nos mete 20 o 21 horas de trabajo seguido, es una máquina, y él no se pierde ni uno. Y si el primero le sorprende, el segundo es más, el tercero más, o sea, se da cuenta de que estamos a años luz de la medicina clásica. Entonces, me acuerdo cuando salía del despacho, venía con otro colega de Barcelona que había comido con nosotros y le venía diciendo, bueno, ahora ya solo queda la segunda parte de la promesa, ahora tienes que ser un Panther en Barcelona y todo el de radiología. Con lo cual yo que lo oí le tuve que parar y dije, mira, si te vas ahora al Valle d'Hebron y empiezas a pedir escáner y a montar el revuelo con esto, tú duras en el Valle d'Hebron 5 minutos, con todo el jefe de radiología que sea, porque a los 5 minutos te echan a la calle. Esto es demasiado fuerte, porque si os dais cuenta, no es lo importante el método científico tan brutal que tiene y que esto sea cierto. Lo más importante de esto es lo que significa, lo que viene detrás, que eso tiene tela marinera. Y no podemos echar a la culpa a las multinacionales del fármaco. Esto significa que no son las situaciones en sí las que crean los problemas, sino cómo uno las vive. ¿Entendéis? Que uno es responsable de su propia enfermedad. Y que Hammer lo que acaba de descubrir es que la enfermedad no es un error de la madre naturaleza, que la enfermedad no es un fallo del cuerpo humano, del modelo. Incluso que la enfermedad no es un castigo por nuestros pecados, ni es una manera de penitencia o de expiación, aunque en algunos momentos se pueda hacer así.
sino que la enfermedad es un programa inteligente de la madre naturaleza, creada por Dios, encaminado a decirle a la persona: esta situación que estás viviendo no te conviene. Hammer descubre nada más y nada menos que la naturaleza quiere que seamos felices. Y que cuando vivimos y nos empeñamos en vivir una situación que va en contra de nuestra propia esencia, que va en contra de nuestra coherencia interior, se desencadena un programa a nivel cerebral que mediante la lesión del órgano nos pone en aviso. Hammer ha llegado a encontrar la relación causa-efecto de prácticamente el 90% de las enfermedades. Hoy todas figuran en una tabla donde vienen varias columnas. La primera es el tipo de enfermedad, el conflicto que la produce, cómo evoluciona a nivel orgánico en fase activa de conflicto y cómo evoluciona a nivel orgánico en fase de solución, y el foco de Hammer en el cerebro, en qué sitio está colocado. Es una máquina de hacer medicina esas tablas. Va a salir en español ya dentro de unos días. ¿Y hay que comprueba? Pues lo que os vengo diciendo, que es como uno viva una situación. Que si yo estoy peleado con mi hermano, o si estoy discutiendo sobre una herencia con mi hermana, y yo solo estoy viviendo malamente porque considero que a mí me corresponde tal y cual y no me lo están dando, en esa situación y en esa vivencia no le estoy haciendo daño a mi hermana para quitarle la herencia, me lo estoy haciendo a mí mismo. Que somos nosotros los causantes de nuestra propia enfermedad, que somos nosotros causantes, que ya no podemos echarle la culpa a otros, que se acabó eso de decir: la naturaleza ha fallado en mí, la mala suerte, el castigo divino, y ahora voy al médico para que el médico me cure. Es decir, haciendo una dejación continua de nuestras propias responsabilidades. Es decir, yo no soy responsable de mi enfermedad, ni yo estoy facultado para mi curación. Hammer descubre que es totalmente al contrario. Usted es el propio responsable de su enfermedad y usted es el que está capacitado para curarla. Porque en la medida en que usted resuelva el conflicto se cura. Y si no, no hay tu tía. Y ya te puede dar el médico lo que te quiera dar, que no sale uno adelante si está en conflicto activo. Se acabó el ir al médico para que el médico me resuelva el problema. Ahora el médico te podrá dar las cartas de navegación, te dirá: tu enfermedad viene por aquí, tu enfermedad te está tratando de decir esto. Cuando una persona está viviendo una situación indigesta, me he tragado una situación, pero no la digiero, está haciendo un cáncer de estómago. Y en ese momento, en la curvatura mayor del estómago, se está produciendo un crecimiento de una masa tumoral que, fíjate qué casualidad, es hiperproductora de ácido clorhídrico, lo que se necesita para digerir. ¿Para qué? Para digerir la situación que está viviendo. Y mientras esa persona no resuelva ese problema y no deje de indigestarse de esa situación, ese cáncer no se para. Ya le podrán quitar el estómago, le podrán hacer lo que le dé la gana, pero eso sigue adelante. ¿Comprendéis? En el escáner cerebral nos encontramos conflictos de territorio, conflictos de pérdida. Un conflicto de pérdida de un ser querido afecta en mujer a ovario y en varón a testículos. Tú me cortas cuando veas ahora, sí. Porque podemos estar hablando horas y horas. Podemos encontrar un conflicto de territorio directo que afecta a arterias coronarias. Podemos encontrar conflictos de frustraciones, tipo sexual. Podemos encontrar conflictos de desvalorización, es decir, hay un mapa entero cerebral con los diferentes conflictos que lo afectan. Pero un día, viendo el tema de qué tipo de conflicto hay, en el escáner, que estaba con un compañero, yo venía dándole vueltas a un tema, y quizás este sea el sitio adecuado a lo mejor para manifestarlo, y nos encontramos de que si resumimos todos los tipos de conflictos que hay en un escáner cerebral, todos los tipos de conflictos que puede vivir una persona, y ahí se engloban todas, absolutamente todas las enfermedades, nos encontramos que esos conflictos englobados solamente podríamos englobarlos en dos tipos de conflictos. Hay dos asuntos madre y lo demás son matices de esos asuntos. Dependiendo del matiz, es el órgano que se ve afectado. Pero esos dos conflictos
básicos donde cae el ser humano son conflictos de apegos y desamor. Y no hay más. Los apegos. No hace nada más que apegarse uno. Este señor que tiene una fábrica y que la fábrica se le viene abajo. Contrariedad indigesta, contrariedad en el territorio, pérdida económica, se me va a venir todo abajo, se me viene todo abajo, ya no puedo más, que va a ser de mis hijos, no lo voy a tener que quitar de los estudios y tal y cual. El señor se está fastidiando un hígado, por ejemplo. Dentro del hígado hay muchos tejidos. Guarrada, me han quitado lo que era mío, me han hecho una faena. Puede ser desapego, o sea, puede ser apego, puede ser desamor. Desvalorización, que es un conflicto que nos encontramos muy a menudo. ¿Y qué es un conflicto de desvalorización? Si no es al fin y al cabo un conflicto de desamor. ¿A quién? A uno mismo. Y nos encontramos que el conflicto de desvalorización afecta a huesos y que dependiendo del matiz de la desvalorización, afecta a un hueso o afecta a otro. Lo tenemos completamente encajado. Una persona que sufre una desvalorización intelectual afecta a las vértebras cervicales. Y en fase activa de conflicto perderá sustancia, descalcificación. Y en fase de solución, recalcificación. Y ahí es cuando duele, porque en fase activa no duele nunca, solo duele en fase de solución. Para recalcificar el hueso se tiene que distender el periósteo, y en la distensión se produce el dolor. El periósteo es el que lleva la fibra nerviosa sensitiva. Y esos dolores de cervicales son dolores de revalorización intelectual. Preguntándole al paciente, esa persona acaba de resolver un problema de desvalorización intelectual. Siempre, absolutamente siempre, en el 100% de los casos. Tiene que haber tenido antes, previamente, el conflicto de desvalorización. Si vamos cogiendo huesos por huesos, veremos matices de desvalorización uno detrás de otro. Y uno retoma un poco los evangelios, la Biblia, te encuentras que nos han dicho que somos templo del Espíritu Santo. Pero no nos lo hemos creído. Y entonces, el templo, ¿quién mantiene el templo levantado? Las columnas. Y cuando uno no se lo cree, no se cree que es templo del Espíritu Santo, cuando dicen, soy una porquería, no valgo para nada, con esta situación no soy capaz, que a mí Dios no me quiere, estás atentando contra las columnas del templo, que son los huesos de tu templo, y se te vienen abajo. Y como es un conflicto en el que entramos y salimos con mucha facilidad, ¿qué es una artrosis? La artrosis es el conflicto activado y desactivado. Cada vez que desactivamos, recalcificamos. Cada vez que activamos, descalcificamos. En la desactivación del conflicto viene la recalcificación, viene el dolor. La columna dorsal, conflicto de desvalorización en la personalidad. Y así seguiríamos. El hombro derecho con la pareja, el hombro izquierdo con los hijos, la cadera derecha es no poder con una situación. Cuando ya una situación se te viene grande y eres diestro y tienes la cadera derecha, es ya no puedo con esta situación, esto me viene largo. En fase activa de conflicto perdería sustancia ósea, uno no se enteraría. Y en fase de solución se recalcificaría y uno tendría el dolor. Y se cumple en el 100% de los casos. Tenemos los ganglios linfáticos. Dentro de los conflictos de desvalorización, la desvalorización afecta a huesos, músculos y ganglios. El matiz de la desvalorización te va a afectar, te determina la zona del cuerpo en la que va a aparecer el proceso. Los ganglios linfáticos son conflictos de leve desvalorización de sí mismo. Los músculos serían moderada desvalorización de sí mismo y una gran desvalorización de sí mismo serían los huesos. Entonces el ganglio linfático es un mesodermo cerebral, es un tejido que en fase activa de conflicto pierde sustancia. Entonces resulta que una persona que tiene una leve desvalorización de sí mismo, por ejemplo en su territorio, hay que entender por el territorio, yo lo nombro mucho, que el territorio de una persona es su casa, sus posesiones, su trabajo, incluso su territorio afectivo, su mujer y sus hijos. Entonces cualquier situación conflictual que afecte a ese territorio, que la viva como conflictual, dependiendo del matiz, puede lesionar un relevo u otro y por lo tanto un órgano u otro. Entonces en ganglios linfáticos en fase activa de conflicto se pierde sustancia, se hacen agujeritos en el interior de un ganglio, el ganglio se convierte en un queso gruyere, es un agujerito. Además esto es una historia muy bonita porque esto fue lo que le llevó a Hammer a descubrir, a confirmar la tercera ley.
Pero claro, imaginaros que tenéis un conflicto de eso que podemos tenerlo aquí a lo mejor todos los que estamos. O por lo menos unos cuantos seguro que lo tenemos. Y en fase activa de conflicto está haciendo agujeritos el ganglio. Y por ejemplo, pues es el territorio directo y lo tenemos en ganglios del cuello. No se nota. Yo puedo tener ahora mismo aquí 2 ganglios con agujeritos y no se nota. No tengo sintomatología ninguna. No me lo podría ver nadie en una placa ni en ninguna parte. Claro, no voy a ir yo al médico a que me saque ahora un ganglio, ¿no? Entonces, en la fase activa de conflicto pasa total y absolutamente desapercibida. Pero imaginar que yo me revalorizo dentro de unos días y de pronto viene la fase de solución. La orden cerebral es conflicto resuelto, inmediatamente orden al ganglio de que se rellenen los agujeros. Pero las células del borde de los agujeritos se tienen que multiplicar. Y entonces tienen que hacer un trabajo extra. Y le piden al cerebro materiales de construcción. Nosotros nos vamos a dividir, nos dan la orden de que nos reproduzcamos para tapar el agujero, pero mandan los materiales extra. La única manera que tiene el cerebro de mandar materiales de construcción extras a una zona es mediante un edema. Cúmulo de líquido que lleva las sustancias sobrenadantes necesarias para que esas células del borde, acordaros de la herida de aquí, con la inflamación alrededor, puedan coger esa sustancia, multiplicarse, dividirse para tapar el agujero. Y entonces se produce una inflamación alrededor del ganglio, el ganglio afectándome, ¡pam!, tengo un ganglio aquí. Esto no es normal, me voy al médico, vamos a sacarlo, lo abren y encuentran células en reproducción con inflamación, linfoma de Hodgkin, justo cuando me estaba curando. Y yo sé que esto os toca de cerca, justo cuando me estaba curando. ¿Y ahora qué hace el médico? Y el médico dice, a por él. Estas células de reproducción son malignas, se pueden, acordar la teoría de la metástasis, se pueden ir por todo el cuerpo, hay que machacarlo, quimioterapia. Pero el cerebro siempre gana. Y entonces el cerebro, ¿cómo codifica esa agresión? Codifica eso como agresión. No me dejan curar. El cerebro no sabe en qué facultad ha estudiado el médico. El cerebro no sabe las buenas intenciones que tiene el médico. El cerebro codifica los hechos. Y si yo, que estoy mandando una orden de rellenar un agujero, ahora llega un gracioso, me mete quimio para evitar que las células se multipliquen, me mete radioterapia, cirugía, todo lo posible, no quieres caldo, toma 3 tazas. Si con una orden de 50 no consigo que las células se reproduzcan, le voy a dar una orden de 100. Y si no, de 200. Cuando pasa el efecto quimio-radio, ¡bum!, los ganglios otra vez así. Y estamos jugando al ratón y al gato continuamente. ¿Qué hacemos con un linfoma de Hodgkin? Y puedo dar fe de que tengo varios curados. Pues muy sencillo, tranquilo, enhorabuena, una tarta, pongo hasta unas velas que se le han inflamado los ganglios. Pero oiga, que mire cómo estoy. Sí, muy bien, pero dentro de 6 meses usted no los tiene. Se han resolvido perfectamente, ha acabado la fase de curación y aquí no ha pasado nada. Pero oiga, es que se me puede ir a célula. ¿A dónde? A ninguna parte. Fijaros con qué tranquilidad se puede ir ese paciente para casa. Y luego lo peor del tema ¿es usted un asesino? Sí, sería un asesino si al hacer una terapia de este tipo y mandarle a su casa con el apoyo psicológico necesario para que aguante todo el bombardeo que le van a someter amigos extraños y conocidos, si logramos eso, comprobamos siempre, en el 100% de los casos, que esta persona se cura. Por eso podemos estar aquí hablando ahora y no metidos en la cárcel, por el resultado, por lo que decía Manolo antes, porque tenemos miles de casos curados de cánceres incurables. Es más, yo ahora particularmente tengo hasta un caso en la FE de Valencia que el oncólogo de la FE ha firmado, curado por el método Hammer, porque ha sido para ellos tan alucinante que no le ha quedado más remedio que ponerlo. ¿Comprendéis? Pues esto es lo que ha descubierto, aparte de la tercera, aparte de la cuarta y quinta ley, que ya son quizás mucho más médicas y específicas y que nos aportarían mucho. Bien, pues podemos hablar ahora todo el debate, preguntas. Un momento, porque nos va a preguntar los que comemos aquí, ¿no? ¿Me permitís decir algo? Sí, a ver, algunos no van a comer, no lo digas, que nos comunicamos aproximadamente, quizás un poquitín más, de preguntas, debates, cuestiones, todo lo que se quiera. Vive esa situación de manera conflictual. Entonces la jugada es, o dejas como los demás de vivir conflictualmente esa situación, o te separas de ella, te cambias de trabajo. Inmediatamente se desencadena la fase de curación. El conflicto hay que resolverlo emocionalmente. Hay personas, por ejemplo matrimonios, que viven su relación conflictualmente
Entonces, o dejan de vivirla conflictualmente o se separan, porque si no la naturaleza se encarga de separarlos. Entonces, no es una cuestión de decir, tómate estos fármacos y tal. Nuestro trabajo consiste en darle al paciente las cartas de navegación. Decirle, mira, tu problema es este, te viene por esto, y esto es lo que tienes que resolver. Lo que la naturaleza te está tratando de decir es que aquí estás viviendo una situación que no te conviene. O dejas de vivirla o te separas de ella. Y entonces desencadenas la fase de curación con una sintomatología muchas veces que es muy florida, porque a nivel abdominal y a nivel hueso es muy importante. Entonces, el trabajo de la nueva medicina consiste en utilizar todas las terapias que están a nuestro alcance, tendentes a aliviar la sintomatología de fase de curación, o sea, al paciente hay que llevarle lógicamente a la conflictolisis, a resolver el conflicto. Una vez que lo ha resuelto, va a desencadenar una sintomatología. Por ejemplo, en un problema abdominal será una ascitis, se le inflamará la barriga. El médico clásico dirá, alarma, esto está peor, y nosotros diremos, enhorabuena, eso se está curando. No hay, por tanto, que quitar esa ascitis. Nuestro trabajo sería tratar esa ascitis para que dé una sintomatología lo más soportable posible sin quitarla. Es decir, el tratamiento de los síntomas de curación en la medida en que podamos aliviarlos siempre y cuando con nuestra actuación no cortemos la orden cerebral de curación. Lo que no puedo hacer es evacuar la ascitis, porque si quito la ascitis el cerebro dice no me dejan curar, ¡bumba!, rebote de ascitis, lo que estamos viendo todos los días en los hospitales. Lo que no puedo evacuar es un derrame de pulmón que se está produciendo por miedo por su tórax, porque le tengo que pinchar, le provoco más miedo y vuelve a aparecer otra vez el derrame pleural. Es decir, nuestro tratamiento es muy sencillo, pero a la vez es muy complicado, porque va a aparecer una sintomatología que el paciente y todo su entorno tradicionalmente ha considerado como agravamiento del proceso. El dolor en el hueso es la fase de curación, y esa persona será pautada inmediatamente en el hospital con morfina, con lo cual cortamos la orden cerebral, quitamos el dolor y sí, se muere, muy tranquilito, pero se muere. El otro pasa 6 o 8 semanas de dolor tremendo, horroroso, donde no necesita estar al pie de su cama y al lado suyo, porque puede llegar a momentos de desesperación con ese dolor, pero sabe que a las 6 o 8 semanas eso ha pasado, empieza a mermar, hacemos una radiografía y nos encontramos que el hueso está totalmente recalcificado. Y entonces dicen los médicos, curación espontánea. Que se lo digan a él, que se ha tirado 8 semanas pegando gritos, si ha sido espontáneo. Que no has dicho nada de esta enfermedad en los niños, ¿no? Entonces yo concretamente trabajo en un hospital y de niños de tumores y de leucemia hay la tira, ¿no? Es decir, que cada vez más. Hace unos años había a lo mejor un box con 3 niños y ahora se ha multiplicado que ha habido que dejar una planta, ¿no? Sigue el mismo proceso de los adultos. Ahora preguntan por el cáncer en los niños y en los bebés. No es un cáncer. Además eso para mí es una de las enfermedades que más me gusta. La leucemia es una mala interpretación total y absoluta de la oncología. La leucemia no es un cáncer, es la fase de curación de un cáncer de hueso, de médula ósea. Leucemia solo puede aparecer cuando la persona se está curando. El mal tratamiento, el interpretar a la leucemia como un cáncer, es decir, esa reproducción de células madres en la médula ósea es identificada como la reproducción de células en el ganglio, como la reproducción de células en el ducto de la mama, es identificada como proceso proliferativo cancerígeno, cuando no lo es, porque la fase activa del conflicto es la pérdida de sustancia de médula ósea. Y en la fase de solución se tiene que rellenar, pero a la vez lleva una orden de hematopoiesis, una orden de producción masiva de células sanguíneas, que al no haber la suficiente médula ósea para producirlas, el resto que está sana al recibir tremenda orden cerebral produce inmaduros, y es la aparición de blastos en la sangre. Nunca, jamás, un exceso de blastos en sangre ha matado a nadie. Sin embargo, se lo considera como enemigo y se le da quimioterapia. ¿Por qué aparecen los niños? Es la fase de curación de un conflicto de desvalorización tremendo de sí mismo. Y es muy difícil pensar que un niño de 1 año pueda estar desvalorizado. A veces los hay. Pero aquí Hamel vino a dar un bombazo a todo esto de la ingeniería genética y todas estas gracias. Porque Hamel se dedicó un tiempo a hacer escáneres cerebrales de los niños recién nacidos. Y por el escáner cerebral del niño le podía contar todo el embarazo a su madre. Lo que Hamel viene a demostrar
y viene a comprobar científicamente, es que el niño en el vientre de su madre tiene plena conciencia de todas las vivencias de la madre y que vive los conflictos en el claustro materno y que cuando se separa de ella puede provocar la fase de solución. El 90% de los cánceres que os vais a encontrar en críos menores de 3 años, 90 al 99% son fases de solución, identificadas como cáncer, pero no son cáncer, y son la fase de solución de los conflictos vividos en el vientre de la madre. Es impresionante ver un escáner de un crío en el momento del nacimiento, hacerle un TAC cerebral y le puedes contar a la madre todo. O sea, esa estúpida idea de que el niño en el vientre de la madre no se entera de nada, eso es una auténtica payasada que se puede tirar por tierra científicamente, actualmente. Nada más que ponerse a ello. Lo que dice James, aquí tienen esta medicina. Pónganse a ello y si encuentran un solo caso, notifíquenlo a todos los que estamos trabajando en la que la abandonamos inmediatamente. Un solo caso en que no se cumpla. Ese es el terror que tiene la medicina clásica contra esta medicina. Primero, porque hemos encontrado el cáncer y la enfermedad donde no esperábamos que estuviera. Segundo, porque hemos encontrado la solución donde no esperábamos que estuviera. Ya no está en el médico, sino en uno mismo. Y ahora resulta que una úlcera de estómago provocada por un jefe que es un bandido y machaca a los que tiene debajo de él, con el tiempo se podría convertir nada más y nada menos que en una enfermedad laboral. Mi úlcera me la ha provocado mi jefe y pedir responsabilidad de la seguridad social, por ejemplo. Imagínate el follón que se organiza. O que un señor no le da el trabajo, un señor... Es que... ¿Qué te dice ahora esta medicina? Que tienes que ser coherente contigo mismo, no con el vecino, ni con el de al lado. Que es tu vivencia personal, tu incoherencia interior la que te crea el problema. Probablemente porque te has creado una escala de valores que no va contigo. Porque se acabó que mi niño tiene que ser ingeniero porque yo soy ingeniero. Mi niño tiene que ser lo que mi niño sea coherente con él. ¿Cuántos tenemos con problemas gordos por querer ser, o bien obligados a ser, o por querer ser ellos lo que no venían a ser en este mundo? Va siendo hora que nos preguntemos por dentro qué queremos ser, y qué queremos hacer, y dónde estamos a gusto. ¿Cómo se cura el niño de 3 años? ¿No? El niño de 3 años con leucemia se cura sin quimioterapia. Y nada más, y esperando, porque en 8 semanas los blastos empiezan a bajar y suben los hematíes. Y mientras tanto hay que hacer nada más que un solo tratamiento de una leucemia, tanto de un niño como de un mayor, porque la leucemia ya significa que ya ha empezado la fase de curación. Ya no hay que resolver el conflicto al niño, el niño lo tiene resuelto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tiene déficits de hematíes, tiene anemia, pues si es muy grande, por debajo de 1.300.000 de hematíes, hay que transfundir hematíes. Si tiene bajos los leucocitos, porque puede tener una pancitopenia afectada a las 3 líneas, si tiene bajos los leucocitos, lo que hay que hacerle es darle una terapia antibiótica para evitar las infecciones. Y en eso coincidimos exactamente igual que la medicina clásica. Y si tiene bajas las plaquetas, habrá que transfundirle plaquetas para evitar las hemorragias. Pero donde diferimos totalmente es que mientras la medicina clásica hace eso, está matando la reproducción de células madres con quimioterapia en la médula. Nosotros la estamos dejando. Llegará un momento, como en la herida de aquí, que recubran el agujero. Haya la suficiente que se incorporen a la producción de células sanguíneas. Y una vez que se han incorporado, empiezan a bajar los blastos, porque ya les da tiempo a sacar maduros. Fíjate qué simplón, qué bobada. Pues se curan como churros. Pero ahora, consigue un niño que le hagan eso en el hospital. Esa leucemia galopante que no duran nada, que cuando llega el niño al hospital prácticamente que dura 2 días se muere. Tú lo has dicho, fíjate la frase que acabas de soltar. Cuando llega el niño al hospital. Es que la terapia de la leucemia está totalmente al revés. Pero yo tengo ahora mismo una leucemia total y absolutamente curada que le dijeron a su marido en el servicio de hematología del 12 de octubre. Mira, le quedan 2 días. Eso es otra cosa que no quiero dejármela. El pronóstico del médico es un asesinato o es una salvación. Lo que Hammer nos viene a enseñar es que la palabra del médico puede matar, lo mismo que puede curar. A este señor le dicen, llévate a tu mujer corriendo para Almería porque le quedan a lo sumo 3 días de vida. Esto fue en el mes de mayo del año pasado. La mujer anda jugando al golf, montando a caballo y haciendo todo a día de hoy. Porque en vez de llevársela a Almería, para quitárselo de la caja de zinc, ya sabéis, en vez de llevársela a Almería, la pasó por mi consulta. Y el conflicto era clarísimo, porque lo del tema del conflicto, no penséis que vamos aquí a lucurar mentalmente. Yo, con un escáner, podemos hacer una cosa. A una chiquita de Valencia, que es ese caso que figura, una chiquita que me la ven
en el hospital de la Fe de Valencia, le dan un mes de vida. Lo tuyo no tiene arreglo, es lo peor que te podían haber cogido. Melanoma maligno mediastino. Esto ya no tiene arreglo ninguno, en un mes estás lista. Quimio, radio, lo que te den, te mueres. Viene corriendo a mi consulta, a Málaga, y la pregunta que después de hacer el escáner, que le puedo hacer, no es que yo le haga, que le puedo hacer con un escáner y que cualquier médico de la nueva medicina le haría, es la siguiente, para que veáis el nivel de precisión que se puede obtener. A ti, hace 8 años, te violaron. Y te violó una persona que tú conocías y a la que tenías pánico. Y dice, sí señor, total y absolutamente verdad. Parece brujería. Pues no lo era. Eso es todo, te lo puede decir un escáner cerebral y la sintomatología orgánica. Entonces esa mujer, a partir de ese momento, le tienes que decir, si alguien en tu hospital es capaz de hacerte un diagnóstico de esto por un escáner cerebral, ponte en sus manos. Si no, salte del hospital. Que fue lo que hizo, se salió del hospital y ella anda por la calle tan feliz, tan contenta, y ha formado un grupo de amigos de la nueva medicina en Valencia. Y su oncólogo ha firmado curada por el método Hammer. O sea, el nivel de precisión es así de brutal que podemos hacer con esta medicina. En conexión con esto mismo, el tema de las malformaciones congénitas y de las deficiencias físicas y psíquicas en los recién nacidos, todo tiene que ver con el embarazo. No. Bueno, eso ya ahí no entro y ahí ya nos podríamos perder. Yo he dicho al principio que solamente hay 3 cosas que no cumplen las leyes de Hammer. Los traumatismos, te pilla un coche, la causa es el coche. Los envenenamientos y las enfermedades que nacen con ella. El síndrome de Down, por ejemplo, el mongolismo, habría que preguntar mucho más alto que a Hammer para que nos diera la explicación. Eso es un hecho evidente que está ahí y que en principio no pensamos que pueda ser por un conflicto, sino por otras cuestiones. Ahí no está. De oír toda la vida una cosa, pues no. Pero imagínate lo que encima de no solamente las hemos oído, sino que las hemos estudiado. Pero después empieza uno a relacionar muchas cosas, ¿no? Las que tú vas diciendo. Y es verdad, lo comentábamos José María y yo, de que nosotros tenemos allí un compañero que José María le está echando una mano en la parroquia, que hace ya bastantes años le dijeron 3 meses de vida, pero que por la gana de vivir que tiene, pues lo está dejando a cada momento por el puntero, porque nosotros decimos, está muy regular y veremos a ver lo que pasa con él y todo esto, y después pues te lo encuentras que va a celebrar la Pascua y todas estas cosas, ¿no? Y después también lo que tú has dicho de la educación, de la paternidad responsable y el afecto y todo esto desde el vientre, eso es una cosa que ya se está usando mucho en toda la cuestión educativa de los niños, ¿no? Que la educación empieza desde el vientre. Pero yo lo mío es más en el sentido, si esta nueva medicina está a la altura o puede acceder a ella todas las capas sociales, o ahora mismo al ser algo alternativo fuera de la seguridad social, solo puede acceder una minoría. Hay una verdad, Hammer en su libro, cuando habla del hospital ideal, dice, esta es una medicina para médicos de manos calientes. Las manos calientes es porque en la fase de curación de los conflictos se produce vagotonía. Y en la vagotonía uno tiene las manos calientes, vasodilatación periférica. Una persona con manos calientes no puede estar enferma, aunque sintomáticamente lo parezca, pero está en curación. Entonces es una medicina para médicos de manos calientes y corazón ardiente. Yo doy cursos para médicos y yo lo que les digo es una cosa: si los médicos piensan llegar a esta medicina para ganar dinero, lo tienen crudo. Esto es una medicina, efectivamente, como tú dices, para la gente humilde. Mira, cuando me entra un ingeniero de camino súper formado, yo sé que las posibilidades de éxito de esta medicina en ese ingeniero de camino son muchísimo menores que cuando me viene ese agricultor humilde del campo, que le dice, mira, esto te pasó en la linde con tu cuñado. Y dice, tío, es verdad, tiene usted razón. Y lo entiende fenomenalmente. Y ese lo entiende. Yo tengo ahora mismo un albañil de Almería que ha salido para adelante, y eso es tela marinera, pues hasta en Pamplona, en todas partes lo han llevado. A nivel económico esto es una ruina para el médico que lo hace. Y además yo particularmente lo único que puedo hablar es por mí. Yo no he tratado, pero eso desde que acabé la carrera no he dejado de tratar a ni un solo paciente con problemas económicos. Hammer no cobra nunca. Nunca cobra. Hammer vive de las publicaciones que hace. Nada más. Hammer toca a todos sus pacientes. Hay que tocarlos y sentir el calor humano.
Esta medicina es para gente, ahora los que estamos en primera línea de combate, digamos, con esta medicina, las vamos a pasar canutas, pero en el futuro ese poder tremendo que tiene la medicina, eso tiene que desaparecer. Entonces esto será una medicina que la gente en el futuro, yo no lo conoceré, probablemente ninguno de vosotros, porque es demasiado fuerte, se aprenderá en las escuelas. La gente sabrá qué señales orgánicas aparecen cuando uno hace determinado conflicto, o qué conflicto está detrás de determinada sintomatología. Esas enciclopedias malditas de salud familiar que se tienen en las casas, donde uno va y cuando le han dicho que tiene un rhabdomiosarcoma, se va corriendo a mirar rhabdomiosarcoma, ¡ah!, y allí mismo se cae y se muere. Eso desaparecerá y en el futuro será el rhabdomiosarcoma es un conflicto de desvalorización por esto, por esto y por esto, y cuando usted resuelva el conflicto, resolvió el tema. Se acabaron los gastos, pero ¿qué gastos hay aquí? ¿Me entiendes? Puede acceder cualquiera, además el tratamiento. ¿Qué tratamiento? ¿Tan caro es el tratamiento? No es caro. Si el único tratamiento que hay aquí es el tratamiento del calor humano, y eso no se puede cobrar. Es estar al paciente cuando el paciente te necesita, a cualquier hora, en un teléfono de esto, aquí no hay hora. Bueno, tengo muchos más audios de Moriano. Y eso que podía ser considerado como muchos más audios de Fermín Moriano, en el que realmente pues él está explicando caso por caso de los que se va encontrando, y esa tabla que él comentaba que se iba a traducir es la que yo os estoy haciendo ahora, pues ver poco a poco, una vez que está traducida del alemán que hizo Hammer, pues a español que la tradujo él, ¿de acuerdo? O se la tradujeron para que él la pudiera compartir. Hammer ha estado amenazado de muerte, tanto él como su mujer, y se han pasado la vida de aquí para allá prácticamente pues sin poder decir claramente dónde estaban, porque ellos han estado amenazados de muerte. Fermín Moriano pues nos dejó hace un tiempo y realmente todavía no se ha podido dar la explicación real, o no se quiere contar por qué murió. Los que estamos metidos un poco en el tema de conocer el cáncer sin querer destruirlo, sino entendiendo por qué, creemos o intuimos que lo han podido hacer desaparecer. Pero bueno, esto ya es una opinión personal y como siempre digo, es mi opinión y no tiene que ser la de otras personas. Yo lo único que hago es compartir algo que a mí me ha servido, que le ha servido a otras muchísimas personas. Yo conozco personas que se han sanado de cánceres expulsándolos ellas mismas, como comenté en alguno de mis vídeos. Una chica de Tenerife que conocí particularmente, se le reproducen constantemente quistes en los ovarios cancerosos y además, pues, dichos por los médicos, malignos, y ella misma consigue expulsarlos. O sea que, pues lo único que realmente nos enseña esto es que ni las metástasis son metástasis en sí. O sea, es que de repente te vienen unos médicos que han conseguido evolucionar este tipo de medicina y que realmente te están diciendo que las metástasis no son lo que te están diciendo, que el cáncer no mata, que el cáncer simplemente es la manifestación de algo que está sucediendo en tu cerebro y que tienes que arreglar, y que si tú arreglas ese conflicto que tienes en tu cerebro, realmente cuando te está saliendo el cáncer es cuando tú ya te estás curando de ese conflicto activo que tú tenías en el cerebro, y que el escáner cerebral registra perfectamente, como él dice, sin contrastes, sin tener que tomar ningún tipo de contrastes, y en el escáner sale todo perfectamente. Si tiene una diana, que es un agujero y un punto, es que el conflicto está en activo, y si es una mancha es porque ya realmente estás empezando a curarte de ese tema. Como bien dice, hay una chica que aquí en Valencia está curada por el método Hammer y reconocido además. Entonces, bueno, es increíble, ¿no? Luego te dice, bueno, pues si es mesodermo, ectodermo, según en qué parte tienes el tumor, ¿no? ¿Qué tipo de tejido está hecho? Endodermo, mesodermo.
ectodermo, y luego ves, tienes aquí toda la tabla, que bueno, ya os lo he puesto ahí arriba, ¿vale? En los otros vídeos, y lo tenéis todo pues perfectamente. Y luego, como os he comentado, ahora ya ha pasado mucho tiempo después de estos avances, y podéis encontrar pues toda la información sin ningún problema en internet. Bueno, la de Moriano y Hammer pues está muy escasa, pero podéis meteros en diccionarios de biodescodificación, como os he dicho al principio, y poderlo ver. Y nada, os invito, ¿no?, a meteros en este nuevo mundo y a intentar conseguir como podáis todos los cursos de Fermín Moriano. Y aún así también tenéis a Jorge Carvajal, que es una maravilla, Jorge Carvajal, y también hay otros muchos como Enric Corbera, que también es una maravilla en este campo de la biodescodificación. Os doy las gracias por haber compartido estos vídeos conmigo, espero que os sirvan lo suficiente como han podido servir a tantísimas personas enfermas que han pasado por mi casa y con las que sigo contactando día tras día y contactan conmigo, y voy pues pasándole todos mis estudios y las investigaciones, y solamente os puedo decir que esta medicina tiene un 100% de aciertos y muchísimas personas sanadas de cáncer. Evidentemente el que se tiene que morir se muere, porque eso es así, pero no es lo mismo morirse con una calidad de vida maravillosa a morirse pues lleno de quimioterapias y de fármacos y etcétera. Comentaros que un enfermo de cáncer anualmente tiene un beneficio para las farmacéuticas abismal. Entre unos 90 y 150.000 euros dan de beneficio un enfermo de cáncer a los laboratorios farmacéuticos. Imaginaros qué mafia. Entonces, esto sí entran en la espiral de la quimioterapia y etcétera. Estamos exactamente igual como con el SIDA y los retrovirales, que también os invito a que investiguéis sobre el timo-SIDA. Y nada, os mando un gran beso a todos y muchísimas gracias por haber compartido este momento conmigo, y os mando todo mi amor. Bendiciones.